Hola a todos. Hoy es jueves y jueves 8 de febrero y los jueves los quiero dedicar a conceptos y reflexiones un poco más profundas, un poco más complejas que nos permitan entender qué es lo que está pasando en España en este momento, en España, en Occidente, en la cristiandad, en la hispanidad y en general en la humanidad, en el planeta. En muchas ocasiones hacemos, pensamos o reaccionamos a situaciones, la mayor parte de las veces, por puro instinto o de una manera irracional. Y a mí me gustaría que, en la medida de lo posible, ayudaros a- a que veáis las cosas, bueno, a que conozcáis mi punto de vista, por si eso os ayuda a aclarar vuestras propias ideas o sí, a ver las cosas con más claridad en la medida de lo posible. Por ejemplo, por ejemplo, en las ponencias, en las conferencias que hubo este lunes en el segundo Congreso Luz de Trento, no se dijo expresamente que el socialismo es lo peor que le ha pasado a España. No se dijo, o sea, nadie dijo expresamente eso, o al menos que yo recuerde, pero se dejaba entrever en prácticamente todas las conferencias. O sea, nadie dijo tal cual, el socialismo es lo peor que le ha pasado a España en toda su historia. El socialismo en general, como padre de todas las ramas de chavismo, comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, feminismo, animalismo y muchos otros ismos más pequeños. No se dijo tal cual, pero yo lo digo ahora. El socialismo es probablemente lo peor que le ha pasado a España en toda la historia, con la posible excepción de la invasión musulmana del año 711 después de Cristo y de la epidemia, en este caso fue un acontecimiento natural, pero bueno, la epidemia de peste negra que asoló Europa en el siglo XIV y que llegó a España en 1349 en la primera oleada. Lo que duró en España, hubo dos oleadas, pero estuvo en España del 1349 al 1354 o algo así. Que mató un tercio de la población española, incluyendo al rey, que estaba en ese momento asediando Gibraltar y que hizo que la reconquista se retrasara un siglo y pico. O sea, fuera peste negra, fundamentalmente. Pero bueno, que el socialismo es lo peor. Vale, pero no quiero que os quedéis con... ¡Oh! ¡El socialismo es lo peor! Porque no. Porque aunque los sentimientos tengan su momento y cuando ves lo que está pasando, por ejemplo, ahora con los agricultores, ganaderos y transportistas siendo apaleados por la policía del régimen que sufrimos, o con los gaseamientos de familias, niños y ancianos en las protestas de Ferraz, o con otras 200.000 cosas que podemos decir al respecto, o sea, con otras 1.000 cosas que podemos contar con los robos, con la corrupción, con las alianzas con los etarras, con los partidos nacionalsocialistas, con los golpistas, con las amnistías, con todo esto, ¿vale? Pero más allá del sentimiento, ¿por qué decimos, por ejemplo, que el socialismo es lo peor que le ha pasado a España en toda la historia? ¿Qué razones tenemos para decirlo? Tendremos que compararlo con otras cosas que le ha pasado a España y ver si es así o no es así. O, por ejemplo, cuando decimos, o digo yo, el socialismo es totalmente incompatible con España. No puede haber España y socialismo. O al menos el socialismo debe ser residual, debe ser mantenido, debe ser acotado para que se mantenga residual en España y no puede bajo ninguna circunstancia acceder al poder o inmediatamente disolverá, es un disolvente España, es un destructor España, disolverá y destruirá España como está pasando ahora mismo, como todos podemos ver. Pero, una vez más, al margen de
esto no puede estar pasando. Vale, no puede estar, está pasando. Nos servirá de lección, espero, igual que la invasión musulmana nos sirvió de lección, o debería habernos servido de lección, porque ahora estamos otra vez con las mismas. Pero ¿por qué es el socialismo totalmente incompatible con España? ¿En qué me baso para decir esta afirmación? O por ejemplo, si digo, que el socialismo es totalmente incompatible con el cristianismo. No se puede ser cristiano y socialista simultáneamente. O al menos no se puede ser un buen cristiano si dices ser socialista. Porque son religiones, porque el socialismo en realidad es una religión sin Dios, es una religión, que son incompatibles porque sus principios morales son los más básicos, los principales, los fundamentales, son totalmente incompatibles, son directamente opuestos. O sea, lo que dice el cristianismo es opuesto a lo que dice el socialismo, o más bien lo que dice el socialismo es opuesto a lo que creemos los cristianos. Vale, pero ¿por qué? ¿Dónde está esta...? Porque si atendemos a lo que parece seguir o en lo que parece creer nuestra jerarquía católica, ciertos obispos y hasta cierto papa, pues no parecería ser así. De hecho es muy recurrente, y yo lo he tenido que escuchar hace poco de nuevo y leer. Jesucristo fue el primer socialista. Ante lo que en una conferencia recientemente escuché esta frase y mi protesta en voz alta fue: naranjas de la China. Seguida por una explicación de por qué no es así. Vale. Pero una vez más, ¿por qué no es así? Bueno, a mí me gustaría que entendiéramos estas cosas, darles un contexto, explicarlas con conceptos y que, bueno, que pudiéramos defenderlas en los escritos, en los congresos, en las conferencias, en las ponencias, en los artículos y en nuestros partidos, en los partidos políticos que supuestamente nos tienen que representar. Que tengan perfectamente claro, y a mí me parece que o nadie lo tiene perfectamente claro, o la mayoría, al menos la gran mayoría de la población española, no lo tiene nada claro. O sea, no lo entiende en absoluto. Todas estas cosas que acabo de decir no las entiende en absoluto. Vale. Vamos, para poder entender estos conceptos más avanzados, pues necesitamos entender algunos otros más sencillos previamente. El primero de los cuales es el primero sobre el que me gustaría hablar con vosotros es la gente de derechas, que ya hablaremos de esto porque no existe la derecha y la izquierda en la sociedad española ni en la occidental. Hace un siglo que dejó de tener sentido hablar de derecha e izquierda en Occidente y en España. Ya hablaremos sobre esto. Pero la gente, cuando dice no lo entiendo, no entiendo cómo pueden seguir los socialistas votando a Pedro Sánchez, cómo puede Pedro Sánchez seguir recibiendo tantos votos, si es un mentiroso, si es un trapacero, si es un estafador, si es un sinvergüenza, pero si es que es evidente, si es que está a la vista. ¿Cómo pueden seguir votándole a pesar de que es un mentiroso, trapacero, engañabobos, estafador, sinvergüenza, corrupto? ¿Cómo pueden apoyar la amnistía? ¿Cómo pueden apoyar sus pactos con Bildu? ¿Cómo pueden apoyar sus pactos con los golpistas? Las leyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden seguir votándole? Y entonces la gente dice: han amañado las elecciones. Han amañado las elecciones porque no hay otra explicación. Bueno, permitidme lo siguiente. Si yo os pidiera que explicarais, que nos deis una explicación de la aviónica de los reactores, de los aviones, que yo os pidiera que nos explicarais cómo consiguen los aviones despegar, mantenerse en el aire, volar y transportar miles de toneladas, o sea, tantas toneladas de pasajeros,
equipaje y demás, ¿cómo lo consigue? ¿Cuántos de vosotros podríais dar una explicación técnica y completa sobre esto? O si os pregunto cómo funciona la reacción nuclear en una central. ¿Cuántos podríais hablarnos de este tema detalladamente y explicarnos cómo se producen las reacciones y demás? O si os pregunto, en otro orden de cosas, ¿cómo se reproducen los berberechos? ¿En qué consiste, cómo tiene lugar la reproducción de los berberechos? ¿Cuántos no? Yo no tengo ni idea. Pero, ¿cuántos podríamos explicar esta cuestión? Vale, muy pocos o ninguno. O sea, no sabes cómo vuelan los aviones, o sea, sabes que los aviones vuelan, pero no sabes cómo vuelan o cómo funciona exactamente. No sabrías explicar cómo, o sea, las centrales nucleares producen electricidad, pero no sabes cómo se producen las reacciones que conducen a esa generación de electricidad. Y yo, desde luego, no tengo ni la más remota idea de cómo se reproducen los berberechos. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo no sé cómo funcionan esas cosas, como tú no sabes cómo funcionan esas cosas, no funcionan. O sea, los aviones no vuelan, las centrales nucleares no producen electricidad y los berberechos no se reproducen. O sí que hacen todo eso, pero tú no entiendes cómo lo hacen. No lo puedes explicar, no lo entiendes y por lo tanto no lo puedes explicar. Igual que yo, que no lo puedo explicar. Vale, tú no entiendes por qué los socialistas siguen votando al Partido Socialista Obrero Español, a Sumar, a los comunistas, a Podemos y todo esto. No lo entiendes. Y como no lo entiendes, no lo puedes explicar. No te lo explicas a ti mismo, no lo puedes explicar a los demás y buscas explicaciones. Tendemos al pensamiento mágico. Han tenido que amañar las elecciones. Que no digo que no haya habido marrullerías y mil perrerías. Pero es pensamiento mágico. Tiene que haber habido alguna magia, porque si no, no lo entiendo. Vale. Pues déjame que te explique una cosa. Los socialistas, hablo socialistas en general, PSOE, comunistas, Sumar, Podemos, los independentistas de los diversos pelajes de todas estas bandas de criminales, no votan a sus líderes a pesar de que sean unos mentirosos, trapaceros, estafadores, ladrones, delincuentes criminales y demás. No les votan a pesar de que Pedro Sánchez sea un tremendo mentiroso. Les votan a Pedro Sánchez porque es un mentiroso, porque es un tremendo mentiroso. Le votan porque es un gran mentiroso, un gran estafador y un gran sinvergüenza. Le votan por eso. Porque es un estafador, un sinvergüenza, un criminal, un dirigente criminal, y creen que sus delitos, sus crímenes, sus mentiras, sus abusos, sus robos les van a beneficiar. Sus votantes creen, y no se equivocan, que los robos, mentiras, estafas, engaños, todas las barbaridades que hacen los socialistas en general, les van a beneficiar a ellos. Y no se equivocan. No se equivocan. Esto es lo primero que tienes que entender de esta cuestión. Porque el pensamiento de una persona decente, de una persona noble, de un cristiano, incluso si no eres creyente pero tienes moral cristiana, no tiene nada que ver con el de un socialista. Son completamente opuestos en muchos aspectos. ¿Vale? Vamos a empezar por este tema, si te parece. Para hacer guía de la moralidad cristiana, que es la base de la moralidad española, para hacer una guía de lo que nosotros entendemos que está bien o está mal, la Iglesia creó unos mandamientos. Los mandamientos no son un listado de cosas que hay o que no hay que hacer. También lo son, pero son algo más que esto. En cualquier caso, se supone que marcan las guías de nuestra moral y hay algunos muy, bueno, de hecho todos son muy claritos. Por ejemplo, hay uno que dice
no robarás. Fácil, ¿eh? No le quitarás a otra persona sus posesiones para quedártelas. ¿De acuerdo? Vale. La base ideológica del socialismo es, y así lo dicen, que toda propiedad es robo, que la propiedad privada es robo, y que si alguien ha conseguido propiedades, dinero, riquezas, posición, prácticamente todo lo que pueda conseguir una persona en su vida, lo ha hecho, con toda seguridad, lo ha hecho mintiendo y abusando de los demás. Si otra persona tiene algo que tú no tienes, es porque esa persona básicamente te lo ha quitado. O sea, te lo ha tenido que quitar o ha hecho alguna trapacería para obtenerlo a tu costa. Los ricos tienen lo que tienen porque se lo han quitado a los pobres. Esto es lo que piensan los socialistas. Los ricos son ricos robando a los demás. El fundador de Zara ha conseguido todo su éxito y toda su riqueza abusando de sus trabajadores, robando, defraudando, desviando dinero, evitando pagar impuestos, o sea, siendo... Básicamente, los empresarios son criminales. Los ricos son todos. Los ricos son criminales. ¿Cuáles? Todos. Por ejemplo, todos sus padres, porque la inmensa mayoría de los socialistas son hijos de papá. Sobre todo los comunistas. Cuanto más comunista, más posibilidades hay de que seas un hijo de papá, como Lenin, por ejemplo. Todos ellos han robado y han conseguido su éxito, su riqueza y su posición robando a los pobres. Y, lógicamente, los socialistas, y esta es la base ideológica del socialismo, los socialistas tienen derecho, en nombre del pueblo que ha sido robado, abusado, engañado y explotado, tienen derecho a quitarle su propiedad a cualquiera, no solamente por la fuerza, sino preferiblemente por la fuerza, y repartirla de una manera más justa. O sea, más justa quiere decir conforme a su propio criterio. O sea, los socialistas se creen, todos los socialistas, se creen en derecho de hacer lo que sea necesario para quitarle a los propietarios sus cosas y hacer con ellas lo que a ellos les parezca bien. Esto es total, completa y absolutamente incompatible con una sociedad libre y es total, completa y absolutamente incompatible con el cristianismo. O sea, es totalmente incompatible. Es decir, que si un socialista dice ser cristiano, no es cristiano, está mintiendo. Ojo, puede que él se lo crea. Por ejemplo, estoy pensando ahora en el alcalde de Vigo, Abel... Bueno, ¿cómo se llama? Isabel Caballero, de la Asociación Nacional de Puteros Cocainómanos, PSOE. Que él dice ser cristiano. No lo es. No lo es. Es mentira. Él, a lo mejor él cree, ¿no? Casi seguro que él cree ser cristiano. Él es socialista. Eso sí es verdad. O sea, él cree que tiene derecho a robar a los que tienen, a robar a otras personas sus cosas para repartirlas como a él le parezca bien. Eso lo tiene meridianamente claro. Pero como España es, o ha sido hasta recientemente, un país mayoritariamente cristiano en el que hacer el bien a los demás era lo principal y no robar a los demás, que es lo principal para un socialista, pues él se declara cristiano porque Galicia es una sociedad muy conservadora, la más conservadora de España, se suele decir, y queda bien y eso le da cierto prestigio, le da cierto caché. Pero no es cristiano, es un falso cristiano, es un estafador, es un socialista. Y lo mismo podemos decir de unos cuantos jerarcas de
de la Iglesia Católica y de cierto papa, que es muy socialista. No sé si sabéis, muchos de vosotros, de dónde viene la palabra socialista, o sea, el término socialista. Es muy probable que muchos creáis que viene de sociedad, que la raíz sea sociedad. Bueno, originalmente sí, pero no es la raíz principal del socialismo. Socialismo no viene de sociedad, sino que viene de socialización. Socialismo viene de socialización, es decir, de colectivización, de puesta en común. O sea, la palabra socialismo proviene del hecho de quitarle a los propietarios sus propiedades, sus cosas, sus propiedades, viene de quitarle esas propiedades y ponerlas en común, repartirlas. Viene del concepto de redistribución de riqueza. Es decir, de robarle a la gente lo que tiene, ya digo, preferiblemente por la fuerza, y luego repartírselo. En otras palabras, la esencia del socialismo es el robo. La esencia del socialismo es el robo. Y además, como digo, la violencia no es que esté justificada la violencia. Originalmente era el método preferido de los socialistas. O sea, el mejor método para obtener la propiedad de los demás es quitársela. Por la fuerza. Mejor que por otros métodos. ¿Vale? Y así implantar el régimen de terror que necesitan para luego poder seguir robando sin que nadie les plante cara. El socialismo se basa en el robo, su método de actuación principal o preferido es la violencia, a través de la cual implantan un régimen de terror que les permite seguir robando impunemente todo el tiempo que quieran ellos. Esto es el socialismo. Esto es el Partido Socialista Obrero Español, esto es Sumar, esto es Podemos, esto es Esquerra Republicana de Cataluña, el Bloque Nacionalista Gallego, Bildu y todos los demás. ¿A alguien le puede extrañar, primero, que yo diga que el socialismo es totalmente incompatible con España? ¿A alguien le puede extrañar que diga que es totalmente incompatible con el cristianismo? ¿A alguien le puede sorprender que los socialistas sigan votando, o sea, los afiliados, simpatizantes, votantes socialistas, sigan apoyando a Pedro Sánchez? No a pesar de que sea un sinvergüenza, un canalla, un estafador, un miserable, un criminal, sino porque lo es. Porque los socialistas están convencidos que sus crímenes les beneficiarán. En toda sociedad hay criminales, estafadores, sinvergüenzas, mentirosos, gente sin escrúpulos, y esta es la gente que vota al socialismo. Todo lo demás en lo que envuelven su retórica, en lo que envuelven sus mensajes y sus propuestas, todo lo demás son palabras. Mentiras, 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 mentiras y mentiras. Porque la mentira es una actividad fundamental de cualquier socialista. O sea, viven en la mentira, por la mentira, de la mentira y para la mentira. Una vez más, es incompatible. El socialismo es incompatible con la cristiandad y con España. Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día, que yo creo que por hoy es suficiente. Antes de despedirme, hay una presentación que me olvidé comentar el otro día en el vídeo. Hay dos. El 12 de febrero, es decir, el lunes 12, tendrá lugar una charla de María Sangil y Jaime Mayor Oreja titulada La crisis de España y el papel de la sociedad civil en Toledo, en el Palacio de Benacazón. Será a las 7 en Toledo, en el Palacio de Benacazón, María Sangil y Jaime Mayor Oreja, que lo organiza la Fundación Neos, de la cual los dos
son miembros. Y antes de que se me olvide, perdón un momentito que estoy buscando el otro evento. Bueno, este lunes pasado, el día... No, fue antes, el día 2, el viernes... No, perdón, sí, el día 5, el lunes 5, el lunes 5 yo no pude asistir, se presentó en Madrid el libro Dios, la ciencia, las pruebas. Hubo una presentación aquí en Madrid a la que no pude asistir, pero van a volver a presentar el libro, también vinculado a la Fundación Neos, en Santiago de Compostela el día 20 de febrero, el martes 20, en Barcelona el miércoles 21 y en Pamplona el jueves 22 de febrero. Así que si estáis por esos lares, pues apuntaos, que seguro que será muy interesante, y cualquier aportación, es decir, cuanto más aportemos, cuanto más asistamos, pues mejor, por supuesto. Así que ya está, muchas gracias y hasta la próxima.